les voy a asignar, si no tenemos tiempo, para que lo hagan por su cuenta, la actividad de quizzes que involucra afirmativos, negativos, preguntas. ¿Qué es lo que hemos visto? Oye, si estamos ahí 5. Corroboren, please, en sus relojes 19:05 arrancamos con la clase. All right. ¿Se acuerdan lo que hemos visto el día de ayer, cierto? ¿Cómo es que podemos trabajar con las oraciones en pasado, en oraciones afirmativas, pasados en oraciones negativas y pasados en oraciones preguntas? ¿Se acuerdan? Ok. So, tomemos en cuenta lo primero que repasemos, ¿ok? Primero que el did, vayamos por ahí. El did tiene una vital importancia porque pues es como, no el protagonista, pero es el señor, que sin él no podríamos entender el pasado. Es así de importante el auxiliar did. So, el auxiliar did hace un trabajo fabuloso cuando está transformando las oraciones al pasado. Y es que, como les mencioné antes, ya sea las transforma de manera total o, como hemos visto aquí arriba, les pone una terminación ed. Esa terminación. Tantas veces hemos repetido, hay una lista de verbos regulares y una lista de verbos irregulares que siempre tenemos que nosotros revisar antes de hacer cualquiera de estos ejercicios. So, el did ejerce una influencia en las oraciones afirmativas transformando al verbo, sea con la terminación ed o sea con toda la transformación de los verbos irregulares. Ahora, en negativo, como les dije, pues así de camaleón como es, cambia su objetivo totalmente y ahora el objetivo que tengo es hacer notar al resto que estoy hablando en negativo, no solo en pasado, pero ambos, negativo y pasado. Por eso es que se va a aliar con el no para hacer una oración en negativo. ¿Cierto? So, el resto puede ver lo que estoy compartiendo. Thank you, Tomás. Yes, ¿pueden confirmarme que están viendo lo que estoy compartiendo, please? Ok, se puede ver. Yes, miss. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, qué raro. All right, so, Tomás, ¿está en la clase? ¿Ingresaste? Me parece que sí. Qué raro. Yes, te veo en la clase. Qué raro. No puedes ver absolutamente nada. Probablemente sea la conexión, Tommy. Si puedes, oh my God. Si puedes tratar de ubicarte en un lugar donde tengas mejor señal, si estás como al lado del módem o donde no haya muros que puedan. Yes, maybe, yes. Puedes desconectarte y volver a conectarte. Tal vez así funcione. All right. Ok. All right. So, el negativo, pues ahí está. Mi did más el no es donde se va a aliar el did para que yo note que estoy hablando en pasado. Esta es la labor. Pasado por aquí, pasado negativo por acá, y significa que al verbo lo tengo que dejar tranquilo, ¿se acuerdan? Entonces, el verbo ingresa en forma base. Por el lado de las preguntas, la cosa cambia. Y aquí es donde me quiero quedar. Aquí es donde vamos a empezar a hacer las preguntas de manera más apropiadas. Les dije el día de ayer que esto solo ocurre en las oraciones en español. Por eso nosotros cuando hacemos preguntas en español no cambiamos nada, solamente la entonación. Es porque nosotros tenemos un signo de interrogación que abre y un signo de interrogación que cierra, pero en inglés no existe eso. Entonces, nuestro did lo que tiene que hacer es transformarse una vez más y trabajar como el question mark que se abre para que pueda ser evidente que estamos haciendo una pregunta, al margen de cerrar con mi question mark. Por esa razón, el camaleónico siempre auxiliar did, mi ayudante, ahora en las preguntas tiene el único objetivo de hacerme notar que estoy haciendo una pregunta. So ingresa haciendo esta operación. Ingresa reemplazando abrir el question mark. Por esa razón, los auxiliares los van a ver adelante en una pregunta y donde los vean es porque estamos hablando de preguntita como tal. Una vez que tengan did, ustedes ponen el sujeto como tal y una vez más lo dejan al verbito solo. ¿Por qué lo dejan solo? Porque aquí nada que ver tiene el auxiliar did. El auxiliar did está en otra cosa. Está concentrándose y aliándose esta vez con la pregunta. Así es que la única forma en la que van a ver el verbo en pasado es solamente en oraciones afirmativas. ¿Ok? All right. Un consejito más. Jamás mezclen, y esto sí, no estamos trabajando con el verbo to be todavía, así es que el was más un verbo en pasado no existe, ¿ok? Porque el verbo to be más el did no trabajan juntos. ¿Quieren una pista de por qué no trabajan juntos? Pues porque hay una división, creo que es importante hablar de esta división. Por un lado tengo los verbos to be, ¿se acuerdan que los verbos to be son los niños mimados del inglés? Los verbos to be viven en una burbujita, ahí.
Por otro lado, se encuentran los otros verbos y los otros verbos abarcan todo este grupo que no son verbos to be. Creo que con eso digo todo, ¿cierto? Todos los verbitos que no son verbos to be. Aquí están pues los verbos regulares, irregulares, todos los demás que no son verbos to be. Ahora los verbos to be son los que trabajan solitos, separados totalmente, y estos verbos son los que trabajan con todos los auxiliares que conocemos. ¿Por qué? Porque estos sí necesitan ayuda, un ayudante. En cambio, los demás, el verbo to be trabaja solo, totalmente independiente, el señor. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, bueno, vamos a ingresar a lo que son las preguntitas como tal. Me voy a estacionar aquí un ratito. Esto es lo que hemos visto nosotros el día de ayer. Nos hemos estacionado en las preguntitas, ¿cierto? A modo de hacer las cosas más fáciles para ustedes, anótense esta estructura. Les digo, hay una razón primordial por la cual necesitan escribir esta estructura como si fuera una regla matemática. Así. Tengo did siempre, después ingresa mi sujeto, mi verbo en forma base y después mi complemento, cerrando siempre el question mark. Esta es la forma de hacer preguntas. Pero existe otra forma de hacer preguntas. Las preguntas que nosotros llamamos preguntas de información. Ahora, a los alumnos que ya llevaron esta actividad conmigo les voy a preguntar qué son las preguntas de información. Y de hecho todos ya saben lo que son las preguntas de información. Así es que, Carmen, ¿me puedes ayudar? ¿Qué recuerdas de las preguntas de información? ¿Alguna idea, Carmen? All right. ¿Me está hablando a mí? Yes. Tenemos dos tipos de preguntas, ¿verdad, Carmen? Las preguntas de sí y no, que son estas, y las preguntas de información. ¿Cuáles son las preguntas de información? ¿O qué son las preguntas de información? Me estoy buscando ahorita en mis apuntes. Yes, no va a estar por acá porque lo vimos en unidad 5, allá por la unidad 5. ¿Sí, no recuerdas? No, pero... No te preocupes. Tal vez alguien recuerda qué son las preguntas de información. Yo mis. Ok, Hugo. Las preguntas de información no requiere de un sí o no la respuesta. Requiere de información. Correcto. Bueno, sí, más fácil no puede ser la historia, correcto. ¿Se acuerdan que las preguntas se dividen en dos grupos? ¿Verdad? Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar con los question words. Por eso esta unidad es especial y se transforma en dos grupos grandes. Preguntas. Ok, voy a poner preguntas así, ¿ok? Las preguntas se dividen en dos. Las primeras, las que son las yes-no questions. Las yes-no questions son estas que, como vos lo dice, necesito una respuesta de sí o no, las más fáciles de responder. Pero existen otras, que son las information questions, estas que te piden información en general. Ahora, ¿cómo las voy a distinguir? Pues es que las yes-no questions empiezan siempre con el auxiliar adelante y punto final. En cambio, las information questions, hasta traten de responder una pregunta de información con un sí o no. Van a ver, todos vamos a parecer unos payasos porque no vamos a estar respondiendo la pregunta. Les pongo un ejemplo. Si me preguntan, where do you live? Y yo respondo, yes. Dígame, ¿con qué cara me va a mirar la persona que me ha preguntado si yo le respondo con un sí, una pregunta que dice, ¿dónde vives? No, ¿verdad? Aquí estamos ingresando a un grupo 2, el grupo de las information questions. Y como grupo de las preguntas de información, allá por su unidad 5, tampoco tan lejos, pero sí, hemos llevado ciertos question words, estos ya conocidos question words que ahora los vamos a ver trabajando en tiempos pasados. Señores, question words bastante conocidos por todos nosotros y donde pues no voy a ingresar a detalle porque sé que ustedes ya conocen lo que significan. Pero sí, los que no tienen esta asociación les voy a pedir que escriban al lado o tomen este apunte como tal de que más allá de traducir de forma literal al question word, ustedes tienen que entender y discernir qué es lo que significa y para qué lo utilizo. Cuando utilizo este who, estoy hablando de people, solamente personas. Anótense.
Puede ser singular la persona, como que puede ser plural, pero es una persona. ¿Ok? So, cuando hablo de where, voy a hablar exclusivamente de lugares. Todo lo que tiene que ver con lugares, al margen de la traducción que ustedes ya se conocen de memoria. ¿Ok? So, cuando hablo de what, es tan simple esto porque es la más general, información general, totalmente. Y cuando voy a hablar de when, voy a hablar de tiempo. ¿Ok? Todo es tiempo. Todo lo que tiene que ver con when es tiempo. Por eso dice el cuándo. Ahora el why, mucho más sencillo el why, la razón. La razón de por qué hago las cosas y para responder involucra el because, ¿cierto? Estas dos van pegaditas, entre pregunta y respuesta. So, esta última es la que voy a mencionar en un momentito. Esta me encanta y ya se las expliqué en alguna oportunidad, pero ahora que estamos en unidad 12, 11, ya podemos ingresar más al fondo de este pequeño question word que significa cómo. Sí. Y si ustedes necesitan saber para qué lo utilizo, pues es un poquito más largo, pero va de la siguiente forma. El how se utiliza para explicar de qué manera suceden las cosas. Suceden las cosas. Es un poco largo, pero así va. Este es el how en general. Pero resulta que el how también tiene dos variables distintas. A esas voy a ir en un momentito. All right. So tengo el how por aquí, tengo el which. El which, que es un question word totalmente diferente al que hace preguntas en general. Hay una ligera diferencia. Creo que la imagen se explica sola y el which, por tanto, se explica solo. ¿Cierto? La diferencia entre hablar con un qué y hablar en un cuál es que el cuál te ofrece opciones. Y ojo, no solamente son dos, no se dejen engañar. Pueden ser varios, pueden inclusive decir 10 opciones, 20, 100 opciones, pero tengo opciones. En cambio, el what es información muy general. Es como lo amplio, ese es el what. El what es como todo lo amplio y el which es como esta cosita. Las opciones que te dan, no sé, unas 4 opciones, por ejemplo. Pero el what es todo el amplio espectro de opiniones que ustedes puedan tener sobre algo. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Vayámonos entonces a lo que es el how y este maravilloso question word. Y para que ustedes también establezcan una diferencia, cómo utilizarlo. ¿Ok? So, el how, como les dije, y está aquí, trabaja siempre para explicar de qué manera suceden las cosas. Esto, cuando la pregunta está estructurada así, como ven en su pantalla. Es decir, question word, como siempre hemos trabajado las preguntas, mi auxiliar detrás, mi sujeto, mi verbo en forma base. Quiero que noten esto. Entre su question word y su auxiliar no existe nada. No existe interferencia, no existe absolutamente ningún otro elemento que pueda cambiarme la perspectiva. Ese es el how. Y cuando tenga el how solito trabajando por contexto, lo voy a traducir de esta forma. ¿De qué manera suceden las cosas? So, un ejemplo clásico es cuando estoy hablando, y esto sucede solo en inglés, que me preguntan, ¿cómo vas a la escuela? How do you go to school? Y siempre voy a repetir by bus, by car, by bike, and etc. El by que no puede faltar cuando voy en la forma en la que me transporto a la escuela, ¿cierto? So, existe una diferencia cuando escribo how does it work que cuando escribo, por ejemplo, how far do you travel, por ejemplo. Ahora, si yo escribo la misma oración, pero aquí tengo un elemento entre el how y mi auxiliar, do you, and etcétera, puedo aquí escribir toda la pregunta como tal. Vean, tengo un elemento que hace que esta oración ya no signifique lo mismo. Esto es lo que nosotros llamamos variable 1, que involucra mi question word más un adjetivo. Los adjetivos que tienen como ejemplo y que están viendo son perfectos ejemplos. El más claro y el más conocido por ustedes, no me van a dejar mentir, es el que les preguntan cuando ingresan a la clase. A cualquier clase. En unidad 4 siempre les preguntan, how old are you? Pregunta clásica, no me digan que no todo el tiempo. Si no les han preguntado, ahora el que no cae resbala con esta pregunta, how old are you? Vean ustedes, es que aquí sí tengo la variable de la que les estoy hablando. Como esta, como esta, como esta. Y les dije al principio que el verbo to be trabaja solo, por eso aquí no estoy poniendo un auxiliar. De hecho, el verbo to be es mi auxiliar. El verbo to be y todos los demás verbos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que significa esta oración? Textual literal,
Ok, el how seguido de un adjetivo significa cuán más el adjetivo que estoy queriendo decir. Y esto se utiliza para hablar de dimensiones. El how más un adjetivo habla sobre dimensiones. Anótense esto. ¿Y cómo lo traduzco? Totalmente diferente. Lo voy a traducir como cuán frío, cuán lejos, cuán alto, todo tipo de dimensiones. ¿Qué tan alto, cuán alto eres, qué tan grande, cuán grande es, qué tan largo el camino, qué tan larga la película, cuán larga es la película, etcétera, incluyendo a este señor que nosotros traducimos por contexto, porque si lo hiciéramos de esta forma estaríamos preguntando qué tan viejo eres tú. Pero eso no existe en español porque si pregunto así o traduzco así, pues me van a mirar chueco, ¿verdad? Entonces lo que hacemos en el idioma español es empezar a hablar por contexto y no de manera literal. Por eso les preguntan cuántos años tienes. Por eso aquí no están por la traducción y sé que ha habido muchos que han hecho esta preguntita. Por eso es que no utilizo el verbo have. Por eso es que cuando digo mi edad no digo I have 3 years old, por ejemplo. Si alguna vez se han preguntado por qué no utilizo el verbo tener, si me están preguntando cuántos años tengo, porque en realidad estamos traduciendo por contexto, no estamos traduciendo literalmente. Literal sería cuán viejo eres, yo soy tantos años viejo. Eso es lo que estamos diciendo en realidad. Pero no pasa así con la edad, ¿cierto? La edad es algo un poquito delicado para algunos, entonces por estos pequeños problemas lo traducimos en contexto. Esa es la primera variable del how. How más un adjetivo significa qué tan grande es. Ahora, qué tan grande, qué tan pequeño, qué tan largo, qué tan, no sé, lejos es la casa. Y existe una variable más. Está seguro que ustedes la han visto, la conocen, saben quién es. El señor how más many o much. Ahora, si quieren encontrarle un concepto a estas dos, pues aquí ya no estamos hablando de dimensiones, sino estamos hablando de las señoras cantidades. Entonces, la traducción también es totalmente diferente. Cantidades involucra cuántos para todo lo que sea contable y cuánto de para todo lo que sea incontable. ¿Vieron? ¿Cómo me doy cuenta de que es contable? Porque voy a tener esta S que es bien característica en los elementos que puedo contar, exceptuando 4, lo que es hombres, mujeres, niños y personas, que en plural es totalmente distinto. Pero ahí está. Y lo que es much involucra todos los elementos que son incontables. Y por incontables voy a decir, pues, entre líquidos y entre cosas bastante generales como el tiempo, como el dinero y todo lo que no puedo contar de manera general. ¿Ok? All right. Aquí se viene un detalle y presten atención para las orejetas y sus antenas porque aquí el how much es un question word que no trabaja solo mucho. Ojo con eso. Y si ustedes se han dado cuenta y son bastante detallistas al respecto, es el único question word que guarda esta diferencia. A esto me refiero que no trabaja solo. Es solamente, y de manera excepcional, cuando hablo de plata, cuando hablo de costo de plata, que pueden omitir el nombre que va al lado. Pero por lo general, el how many y el how much, que significa cuántos o cuánto de necesitan un elemento que acompañe su pregunta. Por eso tengo how many hours, how many cookies, how many cousins, how many houses, and etc. Porque no puedo decir how many do you have, cuántas qué. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Lo mismo, ¿cuánto de leche quieres? No puedo decir how much do you want, a menos de que esté mostrando la botellita. Pero por lo general no. ¿Ok? So, how much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? Así es que cuando vean ustedes un nombre sustantivo por acá, significa que tienen que utilizar el how many o el how much siempre con el acompañamiento. ¿Ok? So, do we have any questions? Y hasta aquí tenemos preguntitas, dudas, comentarios. ¿No? Ok. No questions. ¿Entienden las diferentes variables del how? Ok, so vayamos a practicar entonces con algo súper sencillito. Tan sencillito que ustedes van a demorar poquísimo tiempo en hacer estas preguntitas. Alright, so les voy a mandar el siguiente link y ustedes
me escogen cuál sería el question word que funciona en la oración. Y de hecho, ni siquiera les estoy diciendo que escriban, les voy a solamente dar opciones múltiples. All right. Y solamente vamos a trabajar en presente porque lo que se viene en pasado es muy importante. A continuación les voy a dar 3 minutitos, please. Recuerden. Y solamente es de selección múltiple. Let's have 2 minutes, I think, and then we can continue. All right? Okay. Recuerden utilizar todas las opciones disponibles, inclusive aquí tengo un adverbio de frecuencia, es decir, cuán a menudo. El how más un elemento ya se traduce de forma totalmente diferente. Es que analicemos la pregunta y pongamos el question word, ¿ok? All right. Ok, very good. Me acaban de llegar algunas respuestitas. No sé, ¿me puede confirmar la persona que me envió la respuesta, please? Porque me aparece con un punto. Y no sé quién es. Ni yo le mandé. ¿César? ¿Yes? Cristian. Ah, Christian. Thank you, Christian. All right. Let's see if we have more answers. Solo Christian, veamos cuáles. Okay. All right, it's okay. Okay. Okay, any other questions? Vamos si tenemos más respuestas. Y volvamos a la clase. Mientras tanto, ya estamos en la sección donde nos corresponde. Presten atención, mucha atención a lo que vamos a hacer a continuación, ¿ok? Para esto voy a borrar lo que hicimos. Vamos a hablar de yes, no questions. Vamos a dejar esto de lado un segundo. Ok. Necesito este espacio. Ok.
Todos a la clase, por favor. Sorry. Me voy a la siguiente actividad. Ahí está. ¿Por qué hemos avanzado question words y por qué es tan importante a estas alturas de nuestra unidad saber muy bien de qué estamos hablando cuando estamos trabajando con question words? Pues es súper importante porque ya que estamos hablando de preguntas más o que te piden información, ya no solamente una respuesta de sí, no. La estructura, como lo hemos visto ayer, va a variar ligeramente, un poquito, ¿no? Ahora vean ustedes esto. La estructura por lo general no cambia. En realidad sigo encabezando número 1, mi auxiliar, número 2 está mi mi sujeto, número 3 está mi verbo en forma base, número 4 se encuentra mi complemento más el question mark, que cierra. La única diferencia es que acá el did como que relega un poquito su función de hacer la pregunta y aquí es donde arranca con toda fuerza mi question word y solamente debe estar delante de toda la lista que nosotros ya conocemos de memoria. ¿Ok? Porque ahora sí nos están pidiendo una información bastante específica de una situación bastante dada como tal. Solo que les voy a pedir ahora es lo siguiente. Antes de compartir esta pantalla nuevamente con la actividad que vamos a trabajar, yo les pido que hagamos lo siguiente. Copien, anótense esta estructura. Esta estructura es súper importante para todos ustedes, pero súper importante. Porque la regla para escribir una pregunta que involucre question word indica que debo escribirla en ese orden. Es decir, no puedo cambiar de orden estos elementos. ¿Okay? Número 2, no puedo eliminar uno de estos elementos y pretender que la pregunta funcione. Significa que cuando ustedes hagan la pregunta, tienen que siempre poner en primer lugar el question word, en segundo lugar el did, tercero mi sujeto y el 4 mi forma base del verbo y mi complemento que va a ir después si es que tengo uno. Ahora no puedo cambiar estos números de orden, no puedo poner mi question word, mi sujeto y mi did después. O no puedo eliminar el número 2 y escribir 1, 3, 4. Si hago esto, automáticamente todo mi ejercicio pierde toda validez. Ok. Ahora, si ustedes se preguntaban para qué me sirve saber este orden, es porque lo que vamos a hacer a continuación es todo lo opuesto que hemos venido haciendo ahora, porque estamos acostumbrados a responder preguntas, pero no estamos tan acostumbrados a estructurarlas nosotros, teniendo como pista solamente la respuesta. ¿Ok? Y al respecto les voy a mostrar lo siguiente. No vamos a trabajar en este ejercicio porque ya lo hemos hecho alguna vez, pero sí les voy a decir para que nos a su respuesta es lo que se llama una respuesta real marcada de un color diferente o en su defecto se encuentra un subrayado por ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa cuando tengo un ejercicio así? Me dicen, haz la acción de todas estas respuestas. Pues lo primero que tengo es que lo que está que es la respuesta real de la situación significa que esto se va a transformar en el question word que voy a utilizar para hacer pregunta. La orden es hacer una pregunta. Solamente lo que está marcado o subrayado de otro color se refleja en question word. El elemento, el número 1 para su pregunta. Y obviamente va a variar porque empiezo por aquí. Because they weren't careful. El because creo que ya me da una pista. Question word estoy usando. Creo que más fácil no puede ser. So, todo esto se transforma en su question word. Significa que en su pregunta todo esto desaparece porque se transforma en su question word. ¿Se acuerdan que eso que venía en el plano número 2? Mi auxiliar. En este caso, mi auxiliar va a ser el señor did. ¿Se acuerdan lo que venía en mi tercer lugar? Venía mi sujeto. ¿Cuál es mi sujeto? Es este. Lian Ben, que también puede ser they. ¿Cierto? Why did they? Y después, que hemos visto con las preguntitas, este verbito ingresa atrás, pero en forma base. ¿Por qué? Porque el did está concentrado en la pregunta. Lo deja solo el verbito. Entonces, what did they fall? Así ustedes lo que acaban de hacer es estructurar una preguntita.
Y el ejercicio de comprobación que va a funcionarles es traten de responderlas. Si esta respuesta que ustedes tienen como pista responde bien a la pregunta que acaban de hacer, entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo. What did they fall? Liam Ben failed because they weren't careful. El why se responde de manera opuesta con lo que está subrayado. ¿Vieron? So, veamos entonces cómo funcionan los demás ejercicios. A estos no los voy a tocar porque ya los hemos tocado alguna vez. Así es que me voy a ir con otros ejercicios porque su práctica de ustedes involucra diferentes a estos. Totalmente diferente. Ahora vean, yo les voy a poner de ejemplo y voy a trabajar con este señor. El ejercicio número 7. She found her mother. Lo primero que hago es detectar a mi verbo, ¿ok? Siempre, siempre encuentren al verbito porque es como el punto de partida. Este es mi verbito. Entonces, como regla número 1, lo que primero debo hacer es, aquí a diferencia del anterior ejercicio, sí tengo subrayados de donde nace mi question word. Y aquí es su mamá. Su mamá es su lugar, es tiempo, es de qué manera hago las cosas. ¿Cuál sería el question word que utilizo acá? Pues creo que más sencillo no podría ser. Estoy hablando de personas y solo hay un question word que habla de personas, es el señor. Después del who, ¿se acuerdan que venía en segundo lugar mi auxiliar did? Esto ya lo sé porque de memoria tengo que aprenderlo. Who did y después ingresa mi sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Este señor. Who did she? Y mi verbo. Sí, este es un verbo bien antiguo, ¿ok? Verbo regular porque está con una terminación ed, entonces lo voy a transformar a su forma base. ¿A quién? Ella llamó, telefoneó, utilizó el teléfono. ¿Con quién? Who did she phone? Respondo, she found her mother. ¿Funciona? Claro que funciona. Claro que sí. So, bajo ese antecedente, Jime, ¿cómo tú harías la pregunta 9 de la respuesta 9? ¿Cómo la estructurarías? Empecemos por el question word. De aquí es de donde nace tu question word. ¿Cuál es el question word que ingresa por ahí? Why Exacto. Ahora lo demás es regla, ¿cierto? Why, ¿qué es lo que viene después? did Ajá, y después el sujeto. Tom Exacto. What did Tom? Ahora mi verbito en forma base. Si ustedes revisan su librito, este es un verbo irregular. La forma base de este verbo es break. Entonces, ¿cómo sería la preguntita? Why did Tom? Dime. Why did Tom break The base. Yes, porque el complemento aquí no tiene nada que ver. Lo único que saqué fue esto, que va a ser el why, ¿cierto? Esto es el why. Y lo demás, pues, con la regla. ¿Por qué Tom rompió el florero? Tom rompió el florero porque estaba enojado, ¿cierto? Ahora, en algunas de estas preguntas puede caber inclusive dos question words dependiendo de cómo ustedes estructuran. La número 9, por ejemplo, ¿alguna sugerencia, Hugo? Aquí pueden caber dos tipos de pregunta. ¿Para cuál, Miss? La 9, please. ¿Cuándo? Dice, the man sold 3 books. Lo que está subrayado es el número 3, que también puede ser 3 libros. ¿Cómo harías la preguntita? Why the man? ¿Por qué? ¿Seguro? Porque él compra y cuándo. Diré, no, ¿cuántos? Ah, ¿cuántos? En realidad no es por qué, sino cuántos libros el hombre vendió. ¿Cómo sería? ¿Cuántos libros? Cantidades. ¿Cuál es el question word que ingresa? De aquí sale su pregunta. Claro que sí. ¿Alguien recuerda cómo hago cantidades con question word? how many Exacto. Aquí es contables, claro que sí, porque estamos hablando de libros. So, how many books? Y recuerden que el how many y el how much no trabajan solos, no son tan independientes. So, voy a agregarle esto.
How many books? ¿Qué es lo que sigue después, Hugo? Solve. Después del how many books, ¿qué es lo que sigue? Mi auxiliar, bien, ¿verdad? How many books? Auxiliar. Hugo, all right. ¿Alguien que me ayude? Ok, ok. Ajá. How many books did? ¿Cuál sería mi sujeto, Dayan? Ajá. Ah, este sol se transforma en verbo base porque el did está apareciendo en mi pregunta. Entonces voy a decir, how many books did the man sell? Recuerden que aún así sea pregunta o negativo, el verbo va a ser transformado en su forma primigenia, la forma base. ¿Vieron qué tan sencillo es? Do we have any questions? No questions? Ok, so vayamos a nuestra actividad entonces. Lo que les voy a compartir a continuación es... Ok, sorry, one second. Lo que les voy a compartir es una imagen que tiene varias respuestas, ¿ok? Varias respuestas. Lo que ustedes deben hacer es lo siguiente. Hacer la pregunta que ustedes elijan. Ustedes van a escoger un marquito y ustedes van a elaborar la preguntita en este chat del grupo. Y cada uno de ustedes va a tener una pregunta diferente que hacer. Y ojo, anótense lo que les asigne porque después creo que yo de repente voy a poder olvidarme. All right. So dejo de compartir lo que estamos viendo ahora y les voy a compartir nuestra imagen back right now. Todas estas son preguntitas. Dejo de compartir. Comparto mi siguiente pestaña. Todos atentos, por favor. Pueden hacerlo de forma oral o pueden hacerlo de forma escrita. Yo no voy a tener ningún reparo en ayudarles con eso. Ok. ¿Ven ustedes? Ahí está. So voy a mezclarlas. Ok. Las estoy mezclando. Este primer ejercicio que acabo de mezclar va a ir para... Anótense, por favor. Alejandra. Normita. Oh, sorry, es este. Flip. He watched the match last night. So quiero que hagas la pregunta de esta respuesta, Normita. Anótate, por favor, que esta es tuya. Ok, so voy a asignar una siguiente. Y esta se la voy a designar a Carlitos. Carlos Alberto. Sencillas esas preguntas, ¿no? Esta es para ti, Carlitos. They went to Mexico. Siguiente. Solo una preguntita. Ya no van a ser dos. César. I stayed at home because I got sick. Anótense, por favor, y saquen una foto. Esa es la pregunta que va a responder César. Me voy atrás. Cristian. Cristian, tú responderás la siguiente. Ok. She asked her friend because she did not know what to do. Todo lo que está marcado con blanco, así como remarcado en blanquito, es como tu question word. Así largo, se resume solamente en un question word. Sácale una fotito, esa es la respuesta. Pueden ir respondiendo, please, en el chat. La siguiente persona, Dayan. Dayan, tú responderás la siguiente. Harás la pregunta del siguiente ejercicio. John went to the beach. Esta es tuya, Dayan. John went to the beach. Hugo, la tuya es la siguiente. La tuya, Hugo, es esta. He bought 3 new shirts. Oh, esta actividad es obligatoria, ¿ok? He bought 3 new shirts. Esta es tuya, Hugo. Miss, Yes. ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que La hacer con esto? pregunta. Es lo que acabo de decir hace rato, Hugo. Tienes que estructurar la pregunta de la que te acabo de asignar. Esta celeste. He bought
3 new shirts. Anótate para hacer la preguntita y la tienes que responder. Puede ser oral o puedes escribirla en... ¿Ok? He's the 8. He's the pregunta que debes escribir. Y tu asignación. Tomando nota. La tuya es... Tomás, la tuya es... Kate carried a bag. Kate llevó una bolsa. Esa es tuya. Tomás, ¿cuál sería el question word que resume una bolsa y cómo harías la estructura? Y me voy con la última persona. Me parece que solo me falta una. Yes, Carmen. Carmen. Carmen, la tuya es esta. Let's see. The policeman arrested the thief. The thief es el ladrón. El policía o la policía arrestó al ladrón. The thief es de donde nace tu question word. So, si pueden ponerme la respuesta más, estaría súper agradecida. Ahí están sus asignaciones. Veamos cómo nos está yendo. ¿Ok? ¿Cuál fue tuya, Ale? Ah, he watched my... Ah, yes. Está bien. Normita, muy bien. Cristian. ¿Dónde está? No. Tienes que hacer la pregunta considerando solamente los elementos que aparecen. Que aparecen en la preguntita. ¿Cuál sería tu question word? Why, miss? Yes. Why did she... Ya, ¿por qué ella preguntó a su amigo? Porque bla, 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 bla. Ahí funciona. Así, más sencillo. Carlitos. Yes. Funciona. Hugo. Hugo, me falta el auxiliar. Recuerda que si falta un elemento, mi pregunta no funciona. Está bien, Dayan. What about the rest? ¿Quiénes me faltan? Me falta... Jime. Me falta... Carlitos. Me falta César. Okay. Why did you... Ajá. Yes, at home. Y funciona. ¿Vieron qué sencillo es? Que hay de los demás. Me falta... Recuerden que esto es importante para sus actividades, alright? So 2 minutes. Do we have any questions? Tenemos preguntitas. Súper sencillo, ¿cierto? So tengo un par de minutos todavía para explicarles lo siguiente. De hecho, no es la única forma de hacer preguntas. Cuando nos involucramos harto con los question words. Pero ¿dónde está el auxiliar, Hugo? ¿Dónde está el auxiliar? Tienes que utilizar did, ¿recuerdas? Y tienes que utilizar el verbo by. All right, what about the rest? ¿Quiénes más me faltan? Y está César, Tomás. Let's see. No. En realidad no estoy preguntando, Tomás, de hecho tu pregunta podría funcionar, pero en realidad tu question word sale de la bolsa. La bolsa. ¿La bolsa es persona? Lo que está subrayado, marcado de un color diferente es de donde nace tu question word.